Les quería hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí tienen miedos? Todos, ¿verdad? Y sí es verdad que nosotros hemos conocido personas que son como más temerositas que otros, que todo eso tiembla, ay, cuidado, no sé qué más, esto. Y hay otras personas que, si bien tienen temores, como que lo demuestran menos, ¿verdad? Como que no se nota tanto. Pero todos tenemos temores, todos tenemos miedo. Algunos más que otros, pero todos tenemos. Por ejemplo, yo el año pasado, gloria a Dios, pude superar un temor que tuve desde que yo tengo noción de mi vida, yo tenía ese temor. Y usted, capaz se lo digo y me va a decir, ¿cómo le vas a tener miedo a eso? A mí me daban fobia los gatos. Bien, yo sabía que ustedes se iban a reír. A mí me dan fobia los gatos, pero usted, cuando uno dice miedo, algo irracional, ¿verdad? Porque usted va a decir, bueno, pero ¿qué te puede hacer un gatito? Y era cualquier gato, era gato grande, gato chiquito, gato cachorro, gato recién nacido, era cualquier gato. A mí eso se me bajaba la tensión, me ponía a llorar. Y lo peor era que los gatos siempre me buscaban a mí. Habían 10 personas, el gato solamente iba a pasar, era por donde estaba yo. Y eso, yo podía saltar, si tenía un plato de comida en la boca, el plato salía volando por los aires del miedo tan irracional que yo le tenía a los pobres gatos. Obviamente eso sucedió por ciertas cosas que me pasaron en mi niñez con gatos. Y desde ese entonces era que yo no podía, cuidado que hay gatos y está Meli cerca. Pero el año pasado el Señor, como que comenzó a tratar eso en mí, pareciera tonto, pero el Señor comenzó a tratar eso en mí como que mira, los pobres gatos, no te he hecho nada, acércate. Y poco a poco me di, fue intencional al principio. Cuando veía de repente un gato que no se veía obviamente salvaje, yo tomé la decisión de irme acercando y de por lo menos estar cerca de ellos, porque eso era algo que ni siquiera toleraba. Y ya cuando, logré medio estar cerca de ellos, conseguí un gatito, gloria a Dios, el Señor lo proveyó, que pude acariciarlo y el gato me quiso y yo quise al gato y ese gato me ayudó a poder acercarme a otros gatos. Pasaron meses, este gato era recurrente, siempre lo veía, el gato se acercaba, entonces yo podía acariciarlo y así le fui perdiendo el miedo a los demás gatos. Después de unos meses, Jonathan y yo nos conseguimos un montón de gatos. No sé si ustedes saben, nos conseguimos un montón de gatos en la calle y nos tocó cuidarlos. Y cuando pasó eso, me di cuenta de que el Señor realmente me había sanado porque eran un montón de gatitos. Y yo no sabía absolutamente nada de gatos porque obviamente nunca había cuidado gatos. No era que no me gustaban, era que le tenía pavor. Entonces ahí me di cuenta de que el Señor me había sanado. Hay otros miedos que estamos trabajando también el Señor y yo, como que me saquen la sangre, ahí vamos. Pero hay esperanza porque pude superar con el Señor el miedo de los gatos. Entonces, yo sé que todos ustedes tienen temores y cuando hablamos de temor, nosotros lo asociamos a una connotación negativa, ¿verdad? Para nosotros temor es algo que nos da miedo, que nos paraliza, que nos hace así, que se le paran los cabellos y nos detiene. Pero quisiera que me acompañaran a leer Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, al partir del versículo 12. Me dicen amén cuando lo tengan. Ok, yo se los voy a leer en versión NBI y dice así, a partir del versículo 12. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Sigue en el versículo 14, dice, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Y más o menos dándole el contexto de este pasaje, es Moisés hablándole al pueblo de Israel
y en todo ese capítulo le está hablando de una serie de indicaciones, le está contando cómo fue que él volvió a subir allá al monte para que el Señor nuevamente escribiera en las tablas, las que él había roto, si lo han leído, que volviese a escribir los mismos 10 mandamientos que había escrito antes, y le está hablando de toda la serie de cosas grandes que el Señor había hablado con él. Y luego de que le dice todo eso, que le expresa la grandeza del Señor, también en el versículo 9 de Deuteronomio, en el capítulo 9 de Deuteronomio, allí, después de que le expresa todo eso, le dice, ajá, y ahora, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Porque le está expresando toda la grandeza. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Y vemos que lo primero que le dice es, ¿qué? Lo primero, simplemente que le, ¿qué? ¿Cómo dicen en su versión? Que le temas. Hay algunos que dicen que lo obedezcas, pero casi en todas las versiones, porque me di la tarea de buscar, dice temas. Y el temor del Señor es un tema de los más repetidos en la Biblia. Wow, yo me puse a buscar todos los versículos y hay muchísimos, en muchos contextos, pero se repite muchísimo. Pero nosotros, cuando nos dicen la palabra temor, sí es verdad que le damos una connotación negativa. Nosotros creemos que eso es, bueno, el Señor la grandeza y que, ay, paralizado. Y en el Antiguo Testamento la palabra temor se deriva de una palabra hebrea que se llama yirah, Y-I-R-A-H, que según el contexto también puede traducirse como respeto, reverencia e incluso asombro. Entonces, cuando allí el Señor le está pidiendo al pueblo de Israel, y eso a su vez se traspola a nosotros, que le está pidiendo simplemente que le temas. Es lo primero que coloca. Antes de decirle, bueno, que le amas, que le temas. Nosotros quizás decimos, bueno, que le tengas pavor, que salgas huyendo. Pero cuando vemos en el original le dice que le respetes, que le tengas reverencia, que muestres asombro delante de él. Solamente que nosotros, por obviamente cambios idiomáticos, nosotros temor solamente lo asociamos con cosas malas, ¿verdad que sí? Nadie nunca ha dicho, no, un temor sí es bueno. Bueno, pues la palabra de hoy y la prédica se llama temor del bueno, porque este es el único temor que sí es bueno. Y por lo menos en mi caso, yo que crecí con abuelos que siempre fueron cristianos, yo siempre les escuché a ellos decir, ay, que cuidado, no tiene temor de Dios, ve fulano, no tiene temor. Eso es una expresión que se repetía bastante, no sé si era antes los pentecostales, pero se decía bastante. Fulano no tiene temor de Dios, ay, ten temor de Dios. Y eso era una cosa, pero a veces era como un regaño, era como, ay, ten temor. Pero cuando el Señor habla de este tema central, vemos aquí que hay varios pasajes, por ejemplo, en Salmo 31:19, que nos dice, cuán grande es tu bondad que has reservado a los que te temen. Entonces nos dice que el temor al Señor tiene una connotación negativa. ¿Están como dormidos? ¿Negativa? No están como seguros. No es negativa, es positiva, porque ve cuán grande es tu bondad que has reservado para los que te temen. Pero también en el Salmo 112, en el versículo 1, dice, dichoso es el que teme al Señor. O sea, es como, para nosotros, es como, ¿qué tipo de rareza vocabularia es esta? Tú me estás diciendo que mientras yo tenga miedo, voy a ser dichoso. O sea, que mientras yo tenga temor al Señor, yo voy a ser dichoso. Pero miren lo que nos dice Proverbios 1-7, y yo estoy segura que muchos de ustedes lo han escuchado. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Hay otras traducciones que dicen, es el principio de la sabiduría. Otra vez lo vuelve a relacionar con algo positivo. Es algo bueno que nosotros tengamos. Pero si bien el temor
lo voy a cambiar en este subtítulo, vamos a cambiarlo por reverenciar. Porque yo sé que ustedes, aunque yo les estoy diciendo que esto es un temor del bueno, ustedes ya están programados para que cuando yo les diga temor, ustedes, van a salir despavoridos. Pero ¿cómo podemos nosotros reverenciar y asombrarnos de la presencia del Señor? Y es una pregunta que yo me hacía. Hace como una semana yo comenzaba a estudiar sobre este tema y me impactó tanto, y ahora estoy como una nerd. Obviamente no les voy a hablar todo lo que he aprendido de esto porque es bastante extenso, pero me di cuenta de cómo nosotros hemos perdido el asombro y la reverencia al Señor al quien invocamos. Como en algún momento, incluso estando y disfrutando de Él, se nos ha olvidado cuál es su naturaleza, cuáles son sus atributos, y por eso a veces vivimos despavoridos con temores que no son de lo bueno. Entonces, obviamente en una sola prédica no da para que nosotros abarquemos toda la naturaleza y todos los atributos de Dios. De hecho, eso es una ciencia, la teología, y todavía esa gente sigue estudiando porque el Señor es infinito. Y para nosotros como humanos, eso escapa de nuestra comprensión. La naturaleza, con la grandeza del Señor, escapa de nuestra comprensión. Pero les traje como varias características chiquitas, como para englobar ciertas cosas que quizás a usted a veces se le pasa por allí. Lo primero es que Dios es creador. Y en el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo cuanto nosotros conocemos, todo cuanto nosotros conocemos fue creado por el Señor. Porque incluso, pero esta camisa, esto no fue creado por el Señor. Ok, ¿y quién creó la materia que fue lo que hizo esa camisa? ¿Quién fue? Eso no salió de la nada, fue creado por el Señor. Todo cuanto vemos, los cielos, la tierra, todo de alguna manera tiene el sello del Señor. Entonces, Él es Dios creador. Pero no solamente lo que nosotros vemos, porque hay muchas cosas que Él creó, como el universo entero, que nosotros nunca hemos visto. Nosotros nunca hemos visto el sol así, a 15 centímetros, nos moriríamos, ¿verdad? Pero el Señor creó el sol. Las galaxias las creó el Señor. Todo cuanto hay en el universo, ¿quién lo creó? Dios. Entonces es Dios creador. La vastedad del universo, todo lo que es el universo, es un testimonio tangible para nosotros de lo que es la inmensidad del Señor. Y a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces, yo cuando leía sobre esto, yo decía, a mí me da un poquito de miedo el mar, yo le tengo mucho respeto, demasiado. Y cada vez que yo me monto en una balsita de esas para ir a una playa que tiene en esas islitas, siempre se pica el mar, de verdad. Y entonces yo, estás viendo, y justamente, no, vamos a una playa, eso es tranquilito, y voy yo y eso se pica, eso es unas olas de 2 metros, y le tengo respeto. Pero a veces se me olvida que quien creó eso, ¿quién fue? Dios. Él fue el que creó eso. Todo cuanto, me da miedo el mar, pero ¿qué fuerza es más grande? ¿El mar que se aloca cuando yo voy a la playa o el Señor? El Señor. Pero también Él es omnipotente, tiene toda la fuerza, puede hacerlo todo, no está limitado como estamos limitados nosotros. Nosotros hacemos algo, me paré a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana ya estoy cansado. El Señor no se cansa, no sé, sus fuerzas no, tengo un 10% de batería, me tengo que poner a cargar porque si no, el mundo se viene abajo. El Señor tiene toda la fuerza, tiene toda la fortaleza, y nos lo dice en Jeremías 32:17, si quieren puedan anotar. Pero también el Señor es omnisciente. ¿Y qué es omnisciente? A veces creo que este es uno de los atributos que se nos olvidan más, y es que Él tiene el conocimiento absoluto ¿de qué? De algunas cosas. ¿De qué? Haga así conmigo. Todo. De todo. De todo, no hay nada que nosotros le podamos ocultar al Señor, ni nuestros pensamientos, ni lo que hacemos, ni lo que pensamos hacer, ni lo que hay en nuestro corazón, nada, no le podemos ocultar nada. Pero también es omnipresente, está en todo lugar,
Su presencia es tan grande, tan vasta, que llena todo cuanto nosotros conocemos. No hay un sitio donde nosotros podamos huir de su presencia, como lo dice el Salmo 139. O sea, no hay un sitio donde, ay, no, me voy a meter aquí, seguramente en este depósito que está feo no me va a ver el Señor. En todos lugares nos ve, o sea, en todo sitio nos va a ver. Pero también es majestuoso y soberano. ¿Sabe qué es soberano? ¿Sabe qué es soberano? El que más manda. El que más manda. Soberano. No hay una autoridad por encima de él. O sea, soberano. Y era lo que le leía un poquito en Primera de Crónicas 29:11, al principio, en la administración, que allí David le expresaba esa alabanza al Señor. Y poco antes de dejar a Salomón como rey, pero él expresaba esa alabanza, o sea, tú estás al control de todo, o sea, todo, la riqueza, todo procede de ti, eres soberano, eres majestuoso. Entonces, la magnitud del Señor es infinita e incomprensible para nosotros y excede nuestro conocimiento humano. Porque si bien por más años, no sé quién tenga más años en el Evangelio de todos los que están aquí, pero le aseguro que usted no ha terminado de conocer al Señor. Le aseguro. Mira, si tenga 50 años, no, yo desde que nací estoy en el Evangelio. Nosotros nunca terminamos de conocer al Señor porque es infinito. Y obviamente siempre hay cosas que vamos a tener que aprender de Él. Pero también su magnitud es creativa y sustentadora, porque es el origen y soporte de todo lo que existe. Tú no te despertaste hoy porque tú eres chévere y te dio la gana de despertarte. ¿Sabes por qué tú te despertaste? Porque el Señor tuvo misericordia y hoy le dio la gana, así tal cual, de que te despertaras. A veces nosotros creemos, bueno, lo que tengo, la familia, la casa, eso es porque yo me he esforzado. No, es porque el Señor le ha placido y ha tenido misericordia. Todo cuanto nosotros disfrutamos está siendo sostenido por alguien que lo permite. ¿Y saben quién es? El Señor. Pero además es todopoderoso y omnisciente, porque para Él nada es imposible y su conocimiento es ilimitado. Nosotros a veces creemos que el Señor está limitado como nosotros los humanos. Y cuando yo veía sobre la naturaleza del Señor, yo decía, y a veces somos tan tontos que queremos reclamarle cosas al Señor como que si estuviésemos en el mismo nivel que Él. Bueno, le voy a reclamar porque, ¿qué le pasa? Y cuando yo vi eso, yo dije, es una gente falta de respeto, porque el conocimiento de Él es ilimitado. ¿Cómo yo me puedo comparar o cómo yo me puedo poner al nivel del Señor, del que me creó a mí? O sea, es una rebelión alocada. Y además reina sobre toda la creación con autoridad y gloria. Pero además de eso, su magnitud está revelada en alguien. ¿Y saben en quién? En Cristo. Porque la plenitud de su grandeza se manifiesta en la obra de Jesucristo para con nosotros. Y quizás pudiésemos ver aquí, bueno, pero bien chévere, fino, yo he leído sobre eso, sobre la grandeza del Señor, y yo sé que Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, y yo todo eso me lo enseñaron desde la escuelita dominical, ¿verdad? A muchos nos enseñaron desde pequeños que, bueno, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero ¿cómo aplica eso? ¿O cómo eso me puede llevar a tener un temor del bueno? Primero, el temor al Señor nos protege. Y usted quizá pensará, ¿porque de qué me va a proteger el temor al Señor? ¿De qué me puede proteger el temor al Señor? Y es que cuando el Señor se revela a través de sus escrituras por su naturaleza, no lo hace como lo haríamos nosotros. Nosotros de repente, si tenemos un atributo bueno, buscamos con ese atributo como nos hinchamos, que todos sepan. Y bueno, buscamos a veces intimidar. El Señor revela su grandeza para que nosotros, además de que tengamos asombro y podamos ver a quién servimos y quién tiene misericordia de nosotros, para que nosotros también mostremos humildad, nos demos cuenta de con quién estamos tratando. Y además de eso, que tengamos confianza.
Porque muchas veces nosotros andamos como despavoridos por cualquier situación. Y no me van a decir que no, porque a mí también me ha pasado. Despavoridos por cualquier situación, porque por un momento, por una semana, por un mes se nos olvidó en quién habíamos creído. Y se nos olvidó que esa situación que nosotros estamos viviendo no escapa del control de en quien creímos. Por ejemplo, como lo que les decía del mar. ¿Quién tiene más poder para guardar mi vida? ¿La barquita esa que me lleva a la isla o el Señor en quien confié? El Señor. Y entonces, ¿por qué de repente si se alza esa marea que yo sé, ay, se picó el mar, hasta aquí llegué? Yo siento que, bueno, listo, hasta aquí fue, porque tiene más poder la ola que se levanta que mi fe en quien me guarda. Y así con todo. Porque eso es un ejemplo, pero a veces nosotros salimos a la calle y a veces el temor es que fulano me vio y no sé qué más, me vio la cartera, me va a robar. Ay, y a uno se le olvida que uno creyó en el Señor, que es omnipresente, que está con nosotros y que nos puede guardar de eso. Pero a veces no solamente es porque, bueno, me van a robar, sino que, ay, ¿qué va a pensar fulano de mí porque yo no me atreví a hacer esto? Porque yo soy cristiano, me va a quemar. Ay, me van a criticar. ¿Y quién tiene más poder? ¿Ese ser humano que lo hizo el mismo Dios a quien tú temes o el Señor? El Señor. Entonces el temor de Dios nos protege, porque número uno redefine el objeto de nuestro temor. Por eso es el temor del bueno. Porque si yo temo al Señor y si yo muestro asombro por el Señor y si yo me doy cuenta de en quién yo he decidido confiar, a mí poco me va a atemorizar lo que otra cosa creada por ese Señor me pueda hacer. Que va a venir un gato, bueno, ese gato lo creó el Señor. Que me van a sacar la sangre, bueno, y el Señor no hizo mis brazos también y no puede ayudarme a que yo no sienta dolor, que yo no sienta fobia por eso. Entonces el temor al hombre que pueda de repente tener el fracaso, la escasez económica o la crítica, porque nosotros a veces somos muy temerosos con la crítica, se vuelve insignificante si yo tengo el temor y tengo bien definida cuál es la grandeza y cuál es la autoridad de mi Señor. Nada me va a desenfocar, porque al temer a Dios de manera correcta, yo voy a poner mis miedos terrenales en su debida perspectiva. No es que quizás no me vaya a dar miedo a ciertas cosas, porque obviamente el miedo es una emoción y nosotros como humanos, obviamente así como vivimos alegría, tristeza, también vamos a vivir miedo, pero eso no va a pasar por encima de la perspectiva que yo tengo de la grandeza del Señor. Y que, quédate quieto ahí, porque yo sé cuál es tu lugar. O sea, tú no estás por encima de en quien yo he creído, tú no estás por encima de mi Señor. Entonces, ¿qué es la desaprobación de un jefe si yo sé en quién he confiado? O sea, ¿qué es de repente una crisis económica si yo sé quién me sustenta? O sea, ¿qué es? Porque de repente yo puedo pensar hoy, bueno, no tengo nada. Pero si yo entiendo que quien provee todas las cosas y quien es poderoso, todopoderoso, para hacer que de una manera sobrenatural se me pueda proveer, ¿por qué voy a tener miedo, ansiedad o un temor paralizante que me va a hacer salir de mi zona de fe en el Señor? No puede, o sea, no hay nada. Y de repente, entendiendo esto, en muchas ocasiones, mis grandes peleas con situaciones en mi vida no han sido con más nada sino con el Señor, porque yo sé que lo que yo he vivido o he dejado de vivir ha sido porque Él lo ha permitido, porque confío en que mi vida está bajo su cuidado. Por eso sé que si algo me ha sucedido, yo voy a Él y digo, bueno, ¿por qué tú permitiste esto? Porque yo sé que no fue, ay no, y se me olvidó cuidarme, Eli. Y bueno, le pasó. No es tampoco como que, ay, bueno, me olvidé de esta situación, porque es omnipresente. Él sabe. No es que, ay, bueno, no, Dios se debilitó y no le dio la fuerza para proveerme hoy para que yo comiera. Entonces, entendiendo eso, por eso es que mi sentido y mis diálogos más fuertes no han sido con otros humanos.
sino con Él, porque entiendo que lo que he vivido o lo que he dejado de vivir ha sido porque Él lo ha permitido, porque mi vida está bajo su cuidado, porque así yo he puesto mi confianza. Entonces, si Dios sostiene el universo, ¿no me puede sostener a mí? Si Dios sostiene el universo, ¿no me puede dar un par de zapatos a mí? Si Dios sostiene el universo, ¿no me puede dar una chuchería que me provoque a mí? Si Dios sostiene el universo, ¿no me puede proveer un pasticho que yo quiera? ¿Lo puede hacer? Si sostiene el universo, ¿no puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Pero también tener el temor al Señor proporciona una confianza segura en su protección. Y era un poquito de lo que yo les hablaba en este primer punto. En Proverbios 14:26 dice: en el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza que tendrán sus hijos. Yo sé a quién yo temo. Y cuando yo leía el primer pasaje que les leí en Deuteronomio, el Señor le repetía muchísimo al pueblo de Israel que tuvieran temor de Él. Lo primero, que tengan temor de mí, porque esa gente, ustedes lo saben, que han leído el Antiguo Testamento, por lo menos los primeros libros, que ellos se enfrentaron a muchos pueblos que eran mucho más fuertes que ellos, que los superaban en número, que eran gente que tenía más armas, que tenía más potencia, y el Señor siempre les decía: témame a mí. ¿Por qué? Porque al temer ellos al Señor, iban a saber que si ganaban la guerra no era por ellos, era porque el Señor tenía el poder y los ayudaba. Y al saber el nivel de compañía y quién iba delante de ellos y quién era el que le daba la victoria, ellos no iban a temer de que vieran 300,000 personas mejor armadas que ellos, porque sabían la magnitud de quién iba con ellos. Entonces, cuando nosotros tememos al Señor, confiamos en sus promesas de protección. Y este temor no es una emoción pasiva, como que, ay, bueno, sí, yo tengo temor al Señor. Sino es una fe activa que nos hace descansar en la certeza de que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y un escudo invencible ante cualquier amenaza. Y con esto yo les voy a decir algo. Hay muchas cosas que a mí no me dan temor. Y bueno, pero una de las cosas que a mí me da menos temor, y quizás los que han sido más cercanos a mí alguna vez me han escuchado, y esto es algo muy personal, pero a mí no me da miedo la brujería, para nada. A mí me dicen, no, que fulana, que no sé qué más, que eso es que es brujo, que eso, que más ferefún, no sé qué más. Mira, hermano, y eso a mí ni me quita el sueño, yo se lo digo sinceramente. Nada. Porque yo sé quién guarda mi vida. Yo sé en quién yo he confiado. Y cuando me dicen, no te da miedo. No, miedo debería tener aquel o aquella. Ese le debería dar miedo de meterse con el Señor. A mí no me da miedo. ¿Por qué? Porque yo sé quién me guarda. Yo sé quién sustenta mi vida. Quizás más miedo me puede dar un ser humano. Pero no, ¿por qué? Porque mira, espíritus, potestades, todos están sujetos ¿a quién? ¿A Dios? Todos están sujetos a Él. Entonces, no voy a poder dormir. No, yo oro y encomiendo mi vida al Señor, pero es la fe lo que me guarda. Saber que Él está en control de mi vida, que Él me protege. Pero también, como número 3, el temor al Señor es la fuente de la verdadera sabiduría. Y en Proverbios 9:10, que quisiera leérselos, dice algo que me encantó demasiado. Se parece un poquito a lo que leíamos en Proverbios 1, pero dice lo siguiente: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Porque nosotros creemos que, conocer al Señor, realmente conocer al Señor es lo que te va a ayudar a que tú tomes buenas decisiones. Porque a veces nosotros, ahorita la palabra quizás de moda es la ansiedad. Tenemos mucha ansiedad y tenemos mucho miedo, porque a veces no sabemos cómo reaccionar o cómo va a ser el futuro y cómo vamos a tener que hacer en ese futuro. Pero esas palabras, esa palabra que es la ansiedad y el miedo, a veces viene de la incertidumbre, de que nosotros creemos que vamos a tener que resolver todo en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza.
Pero el temor al Señor nos da acceso a una sabiduría que no es terrenal, que es una sabiduría que es divina. Y esa sabiduría nos enseña a ver la vida desde la perspectiva de Dios, a tomar decisiones prudentes y a evitar caminar en caminos que nos lleven al mal y que luego nos vamos a tener que cosechar de lo que nosotros mismos hemos sembrado. Tener temor al Señor nos hace pensar, nos hace meditar, primeramente en su palabra y después es como que, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo al Señor le agradará esto? Nos hace como que al Señor le gustará esto, porque a veces nosotros mismos nos metemos en unos problemones y es porque no nos detuvimos a pensar si realmente al Señor eso le parecía que estaba bien, si realmente eso iba conforme a los estatutos del Señor, si realmente eso le parecía al Señor que era bueno. Entonces el temor al Señor nos va a hacer que, bueno, vamos a orar primero, vamos a preguntarle al Señor ¿qué piensa Él de esto? El temor al Señor va a protegerme de tomar malas decisiones, no solamente en nuestro presente, sino también tener la certeza de que en el futuro, cuando me toque tomar decisiones difíciles, Él va a estar ahí conmigo y me va a ayudar. Como número 4, tener el temor al Señor nos asegura de su presencia constante. Y me gusta mucho Mateo 28 es un capítulo muy famoso, sobre todo los últimos versículos, porque expresa la gran comisión. Lo que Jesús, esa herencia, ese legado, ese testigo que le estaba dejando Jesús a los discípulos. Pero hay una parte que a mí me encanta, que es lo que más me encanta de todo eso, porque el primero dice, bueno, Irán le pone como muchas responsabilidades, y ciertamente que cuando uno le pone muchas responsabilidades, bueno, no que vayas, que hagas un edificio, que no sé qué más, o sea, uno se pone responsabilidades, pero al final le dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Es como que no vas a estar solo, tranquilo, estás haciendo todo esto, quizás ahorita tu vida está siendo muy complicada, quizás tu vida, yo no sé qué estás viviendo hoy en tu vida, pero Jesús nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Y no solamente nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo. Como que mira, ay no, pero es que tú ni te imaginas el problema que hay en mi familia. Jesús dijo, yo estaré contigo hasta el fin. Ay, no, pero es que no te imaginas lo que estoy viviendo en el trabajo, lo que estoy viendo en mi casa, lo que estoy viviendo en mi matrimonio. Él prometió, y no solamente este es el único versículo, o sea, realmente en Isaías, hay promesa del Señor, en Isaías 41:10, hay promesa del Señor que estaría con nosotros, porque como les dije al principio, Él es omnipresente. Quien quiera que lo invoque, lo va a encontrar. Entonces muchos de nuestros miedos surgen de repente, ay, me siento solo, me siento desamparado, nadie me ve. ¿Realmente nadie te ve? Claro que te ve, hay alguien que te está viendo. Así no te vea yo, así no te vea tu hermano, así no te vea tu hermana, así no te vea tu mamá, así no te vea tu papá. Hay alguien que siempre te está viendo y que tiene atención en ti. Entonces temer a Dios es vivir con la conciencia constante de su presencia. Sé que no me puedo esconder de su presencia, pero es un alivio, ¿verdad? Sé que no me puedo esconder de su presencia. Es como que donde quiera que yo vaya, en la situación que yo esté pasando, su presencia está allí. Y me va a guardar, me va a cuidar. Es como que donde quiera que yo vaya, me metí para el barrio más bajo, la presencia del Señor está allí. No te vas a escapar de su presencia. Camina con nosotros, nos fortalece y además nos sostiene. Así como sostiene al universo entero, tiene el poder para sostenernos a nosotros en medio de todo lo que estemos viviendo. Y por último, nos conduce el temor al Señor, nos conduce al amor que echa fuera el temor. En 1 Juan 4:18, el apóstol Juan está hablando allí, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y este temor que él estaba hablando allí no es un temor del bueno, sino es el miedo que nosotros tenemos a la condenación. Y es el contexto en el cual lo está explicando. Porque nosotros cuando tenemos temor al Señor, vamos a entender el infinito amor que Él nos tiene. Y eso era lo que yo entendía cuando leía sobre esto. Porque si ustedes se imaginan al Señor que es inmenso, que escapa de nuestra lógica su grandeza, su magnitud, su poder, y ustedes se dan cuenta, se revisan,
todos nos revisamos, de todo lo que nosotros le ofendemos, y que Él tiene todo el poder para hacer y ya, desaparece con nosotros. Y obviamente no solamente que, no es que uno tiene cositas, es que a veces lo ofendemos y a veces personalmente. Y cada vez que nos acercamos, cuando nos acercamos a Él, ¿qué Él nos muestra? Amor y misericordia. Usted sabe el profundo amor que debe sentir el Señor para que, teniendo todo el poder para acabar y aniquilarnos con nosotros, nos muestra su gracia, su misericordia, y nos mostró su amor profundo a través de Jesús. O sea, escapa de nuestro conocimiento. Y entonces, si nos damos cuenta de que el Señor tiene tanto amor por nosotros, ese amor que no solamente, sí, te salvé, sino que quiero estar cerca de ti, quiero disfrutar una relación contigo, nos damos cuenta de que realmente nos ama profundamente. Y ese amor nos hace querernos acercar más, porque es como que nadie jamás, ni en mi imaginación, me va a amar tanto como Él me ama. Nadie más me conoce como Él me conoce, lo bueno y lo malo. Nadie más me cuida como Él me cuida, me meta donde me meta. Nadie más me provee como Él me provee, ni siquiera yo mismo. Pero nadie más me ama ni me amará jamás como Él me ama. Y además me creo. Obviamente, ¿cómo no voy a tener yo ganas de conocerle más? Es como que, mira, yo quiero conocerte porque nadie más ha tenido tanta atención como la que tú me has dado. Entonces, a medida que nosotros nos asombramos de la santidad y de los atributos del Señor, que les recomiendo que los investiguen. A medida que vemos cuál es su poder, nosotros también nos maravillamos en su naturaleza. Y por eso era que al principio en Deuteronomio les decía, mira, primero témanme, después me aman y después me sirven. Pero es como que primero, mira, asómbrense de mi inmenso poder. Y después, inevitablemente, cuando nos asombremos de su poder, nos vamos a enamorar. Porque no hay nada, absolutamente nada de lo que nosotros disfrutamos que pueda tener las características que Él tiene. Él es santo, Él no falla, su poder no tiene límites. ¿Quién no se va a enamorar de eso? ¿Quién no se va a sentir atraído por eso? Y entonces, cuando entendemos que su misericordia y su gracia se mostró al enviar a Jesús y que hoy nos da la oportunidad de tener el Espíritu Santo, nosotros no vamos a desaprovechar la oportunidad para relacionarnos con Él. No vamos a ver quizás el acercarnos al Señor, la relación con el Señor como una carga, porque, sí, hoy me toca hablar con mi Creador, sino como que hoy quiero hablar con el Señor porque Él es la fuente de sabiduría. Si yo necesito saber algo, ¿a quién voy a ir? A Él. Si tengo un miedo horrible que me está paralizando, ¿a quién tengo que ir? A Él. Si de repente hay una situación en mi familia que yo por mis propios medios no la estoy resolviendo, ¿a quién voy a ir? Pero si no tengo para desayunar mañana, ¿a quién voy a ir? A Él. A Él. ¿Por qué? Porque entiendo que el único que tiene la potencia, el único que tiene la naturaleza para ayudarme en todo lo que es mi vida y en todas las áreas es el Señor. E incluso las que yo pienso que escapan ¿qué va a estar sabiendo el Señor de un noviazgo? ¿Qué va a estar sabiendo el Señor de las amistades? ¿Qué va a estar sabiendo? El Señor sabe, porque nos conoce como nadie. Entonces, cuanto más crecemos en nuestro temor reverencial y en nuestra relación con el Señor, más experimentamos su amor perfecto. Y este amor nos asegura algo, que somos aceptados, que somos perdonados y que estamos seguros en Él. Y que al entregar mi temor más profundo al Señor, mi asombro más grande, eso me va a liberar de todos los demás temores mundanos. Nada me va a desenfocar y nada me va a quitar la real atención si yo tengo el temor del bueno enfocado en quien debo tenerlo. Amén. Y quisiera que me acompañaran a leer Efesios 1. A partir del versículo 15.
miren aquí el apóstol Pablo lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Le dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y miren aquí que el apóstol Pablo le dice: pido que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Porque a veces lo que nos atemoriza es porque nosotros no hemos entendido la magnitud de quien nos acompaña y del poder que está obrando a nuestro favor. Y era lo que le decía aquí Pablo a la iglesia de Éfeso, que Dios, que el Padre les dé espíritu de sabiduría y revelación, porque no es que no hay un poder obrando a favor de nosotros, es que a veces no somos conscientes y empequeñecemos a nuestro Dios así. Y todas las demás cosas, inmenso. Les aplicamos hipérbole, son inmensas. Y entonces nuestro Señor es Diosito, el Señorcito. Y todo lo demás es inmenso. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación para que ustedes entiendan a quién es que ustedes sirven. Y eso a la iglesia de hoy la capacita, porque créanme que los tiempos que nosotros vivimos y los que vamos a vivir van a ser más complicados. Pero cuando nosotros sabemos quién sostiene la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia y el poder que obra, ¿usted cree que usted lo va a sacar cualquier cosita de esa seguridad? No, porque usted va a entender que el mismo poder que resucitó a Jesús, que lo levantó y que lo glorificó, y esa autoridad que se le dio el Padre de estar por encima de todo, que lo dice aquí para el que, ay, mira, tengo miedo, pero muy por encima de todo gobierno y autoridad, terrenal y que no es terrenal, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque. Ay, no, porque lo que les decía, no, fulano es santero. Por encima de todo. No solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Entonces, la contemplación de esta magnitud, que era lo primero que le decía, ¿qué debe causar en nosotros? Asombro primero. Dios es asombroso, escapa de lo que yo pueda entender, pero también eso me da humildad, porque yo sé con quién yo estoy tratando. Cuando a veces de repente nuestro ego se quiera subir, como yo sé más que Dios, vaya a la palabra y vea la magnitud del Dios con el que usted se está metiendo. Pero también eso nos da seguridad, porque yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, yo sé quién guarda mi vida. Y entender un poco la grandeza del Señor nos lleva a comprender poco a poco el amor de Él. Quizás hoy muchas de las cosas que yo te dije no tienen sentido, porque conocer la inmensidad del Señor es un trabajo personal y es algo que el Espíritu Santo poco a poco va a hacer en ti. Pero
yo hoy te quiero animar a que realmente tú busques conocer esa naturaleza del Señor. Créeme que nunca vas a terminar de conocerlo porque nuestra mente es finita y Él es infinito. Pero que tú todos los días, oye, hoy quiero saber algo más sobre mi Creador. ¿Qué puedo aprender hoy sobre mi Creador? ¿Qué puedo aprender hoy sobre el que me sustenta? ¿Y qué tiene para decirme Él hoy? Porque nosotros, como le decíamos, no la sabemos toda. Somos creación de Él. Entonces, si quieren, pueden ponerse de pie.